Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a este programa número 106 de la Biblioteca del Jazz, acá por Spotify, por YouTube y también por todas las radios libertarias, también por Radio Diversidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Ariel Cóceres y te vamos a presentar ya los temas que movilizan a este programa, los temas los tópicos centrales. Hoy vamos a estar presentándote Blues Variant, perdón, el último disco de Michael Feinberg. También vamos a estar con las 250 canciones del canon del jazz, según Ted Gioia. Hoy con el clásico de clásicos, un temazo de Miles Davis del disco King of Blues. Se trata de, el tema All Blues. ¿Será que los 5 temas, creo que 5 temas tiene King of Blues, están dentro de los 250 canciones? Y bueno, una vez que vamos a leer el libro completo, que pasemos por las 250 canciones, nos vamos a enterar si están las 5 o no. Bueno, también vamos a hablar un poquito del triste fallecimiento de Amat Jabal. Y también vamos a estar compartiendo un poco sobre la visita de Willie Jones III a la República Argentina. Entonces, hacemos un sumario. Vamos a estar compartiendo el último disco de Michael Feinberg. Se trata de Blues Variants. Vamos a compartir el canon del jazz, en las 250 canciones más importantes de acuerdo a Ted Gioia, el tema All Blues del disco King of Blues de Miles Davis. Vamos a estar recordando a Matt Jabal y también la visita por Argentina de Willie Jones III. Bueno, todo eso acá por la Biblioteca del Jazz. Así que, espero que nos acompañen en esta hora de programa, si lo están escuchando por radio, o en estos minutos, en estos 15 a 20 minutos que dura para la versión de Spotify y la versión de YouTube. Así arrancamos entonces presentándote esta noticia vinculada a William Jones III, que visita la República Argentina. El baterista Willie Jones III vuelve al país. El jazz está en situación de lucha. Esta es una nota de www.telam.com.ar. El jazz representa toda una cultura, una sociedad, sostuvo el músico norteamericano que encabezará el próximo fin de semana una serie de 4 conciertos en la Sala Porteña. El baterista norteamericano Willie Jones III, uno de los más destacados nombres del jazz actual en su instrumento, encabezará el próximo fin de semana 4 conciertos en la Sala Bebop Club para sumarse desde Argentina a la celebración del Día Mundial de un género que, alerta, hoy está en situación de lucha. Más allá de esa batalla personal por sostener y actualizar ese legado, el músico señala, consideró importante mantener vivo el jazz porque representa toda una cultura en la sociedad. Pero más allá de lo que considere, el jazz seguirá vivo por las grabaciones de los grandes músicos que tuvimos, y esto seguirá inspirando a jóvenes que van a querer tocar nuestra música, destaca Willie Jones. El jazz seguirá vivo por las grabaciones de los grandes músicos. El instrumentista nació en Los Ángeles en el año 1968 y es hijo del reconocido pianista de jazz Willie Jones II, pero además se formó con Albert Tutti Hit y ya encaminado como productor y músico. En el año 1994 acompañó al vibrafonista Mick Jackson, y entre el año 1995 y 1998 integró la banda de Arturo Sandoval y grabó junto a Horace Silver. Desde 1998 hasta el 2005, Willie Jones III fue miembro del quinteto de Roy Hargrove y tocó en grabaciones de Kurt Elliott y Eric Reed. Trabajó con Sonny Rollins, Wynton Marsalis, Michael Becker y Herbie Hancock, entre otros, más o menos. Ahora, en compañía de sus dos más fieles laderos, Justin Robinson en saxo alto y Danton Buller en bajo, y sumado a la trompeta del argentino Mariano Loiacono, regresa a Buenos Aires para representar el sábado 29 a las 20
y 22:45, el domingo 30 de abril, obviamente este 2023, a las 19 y 21:35, en la sala Cita en Uriarte 1658. La nota también contiene, esta nota de Telam también contiene un par de preguntas en esta entrevista que publicitaron. La pueden encontrar completa, nosotros vamos a leer un par de preguntas y respuestas, pero si quieren leer la entrevista completa pueden ingresar a telam.com.ar y bueno, ahí la leen. Ya saben que si quieren escuchar la música de Willie Jones tienen que descargar las aplicaciones de Radio Diversidad o de Radios Libertarias o visitar el blog www.arielcoseres o www.blogspot.com o www.programasenbasadosparadio.blogspot. También está el blog de la Biblioteca del Jazz, así que tienen toda esa alternativa para escuchar los programas completos y también para recibir las novedades, porque estos programas salen primero por las radios, por los blogs. Bueno, ahora sí, ¿qué puedo adelantar acerca de los conciertos que ofrecerá el 29 y 30 de abril? El enfoque musical será similar. Es el sonido que este cuarteto busca dentro de lo que es el bebop y hard pop. Para esta vez tocaremos algunos estándares que grabé en mi último disco Fallen Heroes del año 2021. Y algunas composiciones originales, especialmente de Justin Robinson, que grabó en un disco que saldrá en la segunda mitad del año. Seguramente este recital ya habrá pasado cuando el programa se publique, ¿no? Pero bueno, es importante mencionar que este gran músico de jazz, uno de los más importantes en la actualidad de manera internacional, visitó la Argentina y realizó 2 conciertos. Esperemos que vaya todo bien. Otra de las cosas que dijo, bueno, primero le preguntaron, ¿puedes presentar a tus compañeros Robinson y Boller? ¿Qué destacarías de lo que consigo musicalmente como trío? Diría que Justin y Gaston son mis músicos favoritos en el mundo de hoy y soy un afortunado por tocar con ellos. Hace muchos años que tocamos juntos, coincidimos en diferentes grupos. Bueno, y tiene otras preguntas, ¿cómo se definiría como baterista, por ejemplo? Es difícil hablar de uno mismo, pero como baterista me defino como alguien que ama swinguear, ¿existe esa palabra? Bueno, quedamos en la duda, ¿existe swinguear o no? Y siempre está aportando algo a lo que pase sobre el escenario. Si logro esas 2 cosas, ya me siento bien. Bien, y una de las noticias más importantes de esta semana, de este abril, de estos finales de abril y principios de mayo del 2023, es el fallecimiento de Ahmad Jabal. Bueno, vamos a compartir entonces una nota sobre su obra, sobre su vida, acá en la Biblioteca del Jazz. Se fue uno de los pianistas más relevantes del mundo del jazz. Estamos hablando del fallecimiento de Ahmad Jabal. Cada vez quedan menos leyendas vivientes en el mundo del jazz. La partida de Ahmad Jabal a los 92 años seguramente permitirá a algunos redescubrir y a otros conocer la elevadísima estatura artística de este compositor que desde el piano atravesaba varios géneros musicales, partiendo desde la música clásica y excediendo el jazz. Nacido bajo el nombre de Frédéric Roussel, desde pequeño tuvo formación clásica. Empezó a tocar el piano desde los 3 años, según él mismo comentaba, para cimentar su leyenda. A los 7 años ya recibía clases y a los 10 ya componía. A esa altura se sentía fascinación por la música clásica y los compositores impresionistas franceses como Ravel y Debussy, pero al mismo tiempo varios pianistas referentes en el jazz como Errol Garnett, Terry Wilson, Curt Bessie y Nat King Cole fueron importantes para su primer desarrollo. Estamos compartiendo una nota de www.perfilcórdobas.com redactada por Adrián Baigorria. Discos fundamentales. En 1958 Jamal registró en vivo el disco At the Finish, grabado en el Club Nocturno de Chicago con el contrabajista Israel Crosby y el baterista Werner Fournier.
Ese trabajo instrumental llegó a vender 1 millón de copias y se convirtió en uno de los más célebres de la historia del género. En el disco hay una reversión de la popular composición llamada Poinciana de los años 30, probablemente lo más conocido suyo. Otra composición destacada es el afamado tema Bogotá. Además, quien quiera adentrarse en su arte no puede soslayar el prestigioso y exquisito disco de Awan Kenning del año 1970. La ascendencia del pianista en el jazz moderno es tal que el crítico Stanley Crouch llegó a decir que su importancia entre los compositores del post-pop solo es superada por la del saxofonista Charlie Parker, el músico más importante del jazz moderno. Su estética original al piano, su virtuosismo, el uso de los silencios, sus armonías muy originales hicieron que entre los críticos del género se empezara a acuñar el concepto de menos es más, es decir, hacer mucho con poco. A su manera, Jamal era un minimalista. Todo eso pese a haberse desarrollado artísticamente en plena era del bebop, cuando la gran mayoría de los músicos de jazz tocaban muchas notas y a gran velocidad. Bien, y antes de meternos en All Blues, las 250 canciones del canon del jazz, te vamos a recordar días y horarios de programación de acuerdo a las radios amigas y también a la aplicación de Radio Diversidad que está en Play Store. Esa es una forma, si descargas puedes inclusive mirar estos programas y escucharlos completos. También en la aplicación de Radios Libertarias que está también en Play Store. Tenés el blog de la Biblioteca del Jazz, tenés el blog de programas envasados para radio, tenés el blog de www.arielcoceres.blogspot.com, ¿sí? Mi blog en donde está el Una Bomber formoseño, y también tenés a las radios amigas que nos retransmiten. Estamos hablando de Orugas y Mariposas y de La Conquista del Pan. De Orugas y Mariposas estamos los martes a partir de las 16 horas Argentina, y en La Conquista del Pan los miércoles a las 5 de la tarde. ¿Sí? Esos son los días y horarios de retransmisión de las radios amigas. Nos podés escuchar ahí tanto en De Orugas y Mariposas, en la aplicación de Radio Diversidad o en la aplicación de Radios Libertarias. Bueno, volvemos entonces a lo que queda de nuestro programa. Esto es All Blues, el canon del jazz, de acuerdo al libro de Ted Gioia, las 250 canciones. Bien, en el canon del jazz, entonces, como dijimos anteriormente, vamos a estar con la canción de Miles Davis, All Blues, compuesta por Miles Davis. El disco de Miles Davis, Kings of Blues, a decir de la mayoría, el álbum de jazz más vendido de todos los tiempos, cuya condición de cuádruple platino quedó ratificada en 2008 por el Recording Association of America. Es famoso por las estructuras modales de sus temas, basadas en escalas. Pero esta canción, incluida en ese LP, interpretada con mucha frecuencia, no posee ni un elemento modal, sino que presenta una estructura de blues modificada. Aún así, la composición no tiene nada de convencional, habida cuenta del compás de 6/8, fuera de lo común para un blues. El peculiar ostinato de piano y el sorprendente aumento de un semitono respecto del acorde dominante antes de proceder al turnaround o pasaje de transición entre sesiones. A pesar de su audacia, All Blues es bastante fácil de tocar y no plantea demasiada exigencia, ni siquiera al solista bisoño. Dicho sea de paso, he notado que los intérpretes de jazz, un gremio verboso, en la mayoría de los casos tienden a reimprimirse más de la cuenta al tocar esta pieza. Sospecho que la mesura se debe al empuje del ostinato de piano que tiende a impulsar la canción hacia adelante, aunque los solistas guarden silencio. Este fenómeno concuerda con un viejo principio del jazz, de cuya validez puedo dar fe por experiencia.
La grabación original del tema es difícil de superar, pero si alguien podía lograrlo era el propio Miles. A mi juicio, resulta imposible decidirse entre la versión de King of Blue y la interpretación en directo que Davis ofreció 5 años más tarde en el Lincoln Center de Nueva York. La segunda es más rápida, que da la sensación constante de que los músicos están forzando la máquina. Recuerden que si ustedes quieren escuchar estas versiones y estas canciones, lo único que tienen que hacer es escuchar los programas de radio. Ahí pasamos todos los temas, ahí paso todos los temas de los artistas o lanzamientos que voy presentando en este programa y en los otros. Y como las notas y las canciones de historias libertarias, de Revolución 77, Rock Eterno, todos los programas. Las canciones completas van en los programas de radio que están disponibles en podcast para descargarlos en iVoox, en los blogs y en los programas. Así que si quieren escuchar los temas, lo único que tienen que hacer es sintonizar de manera online las radios amigas. Bueno, por desgracia, estas tentativas provocadoras de reorientar a un estándar familiar son la excepción y no regla. Bueno, hay versiones recomendadas, como por ejemplo la extraída de King of Blue, el nuevo de Miles Davis. Después está la de My Funny Valentine, grabada en directo por la Filarmónica de Nueva York. Hay varias versiones. Bueno, muchas de esas versiones vamos a escuchar en el formato de programa radio que tenemos, que no va por Spotify y tampoco va por YouTube. Así que si lo quieren escuchar, deben ir ahí. Bien. Bueno, y vamos a ir cerrando este programa número 106 de la Biblioteca del Jazz con Michael Feinberg, una nota de Distrito Jazz. Recuerden, siempre tengan latente que si quieren escuchar toda la música, lo que tienen que hacer es escuchar la radio, ¿sí? Online, la radio online de Orugas y Mariposas, Radios Libertarias o Radio Diversidad. Es ahí donde está el podcast con todos los temas de Willie Jones, de Ahmad Jabal, All Blues y sus diferentes versiones, el disco nuevo Blues Variant de Michael Feinberg. Bueno, nos encuentran ahí. Bien, la última nota. Cerramos entonces presentándote Blues Variants. Lo que vamos a leer es una nota de Distrito Jazz. Nos encontramos en todas las otras, en minutos, en todas las actividades autogestivas. Será entonces hasta dentro de un tiempito corto. Chao. Michael Feinberg, Blues Variants. Esto lo sacamos de distritojazz.com. Es una página que siempre sube reseñas muy buenas de álbumes excelentes de jazz. Blues Variant es el cuarto disco que firma como líder el contrabajista Michael Feinberg, un jazzman que ha funcionado más hasta ahora como músico de sesión que acompañamiento como profesor de contrabajo. Si te gusta el neo hard bop evolucionado, este es tu disco, pues las 10 canciones que componen este disco están en esa onda. Para este disco Michael Feinberg se ha hecho acompañar por músicos que conoce muy bien y que han colaborado con él desde hace varios años, como es el caso del pianista argentino Leo Genovese, ¿no? Sí, lo tuvimos muchas veces en la Biblioteca del Jazz, y el saxofonista Neo Preninger. En el disco también está como invitado el saxofonista soprano Dave Liebman, quien fue profesor de Noam Preninger. ¿Acaso sea por ese conocimiento que tienen los músicos uno de otros que el jazz, que suena Blues Variant, fluya sobresaliente naturalidad? En este orden de cuestiones, merece la pena prestar atención a lo que piensa el contrabajista sobre su propia labor. Lo que aprecio de un bajista es cómo hace sonar a los demás, a los demás miembros de la banda. Me encanta escuchar las habilidades solistas de Christian McBride, John Patitucci y Dave Holland, y la gente a la que idolatro, pero son increíbles porque cuando tocan empujan a sus compañeros de banda a hacer mejores versiones de sí mismos o ir más allá de lo que creen que pueden hacer. 7 de las composiciones de este disco son creaciones de Michael Feinberg y las otras 3 se las reparten Preminger, Genovese, Herbie Hancock, del que hacen una potente versión de Eyes of the Hurricane.